Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Esta noche vamos a cambiar radicalmente de género y nos vamos a por el western, a uno de los géneros cinematográficos por excelencia y sin duda uno de los dos géneros cinematográficos estadounidenses que definieron el cine de Hollywood durante muchísimas décadas. Me estoy refiriendo al género musical y al género western. Pero, ¿qué otro género puede ser prácticamente mejor que el género del oeste, el género del western, que tantísimas películas y tan prolífico ha sido a lo largo de la historia del cine? Hemos tenido muchísimos directores, muchísimos que han dedicado gran parte de su carrera a realizar grandísimos westerns, no solo en el caso de John Ford, evidentemente, el que realizó los mejores westerns. También tuvimos los westerns de Sam Peckinpah, los de Sergio Leone con su trilogía del dólar, los de Henry Hathaway, los de Howard Hawks. Pero hay un western, mejor dicho, un director de westerns del que no se ha hablado hasta ahora, y que para mí es el segundo mejor director de western de la historia del cine, después del incomparable John Ford. Además, sabréis, como os he comentado aquí varias veces en el canal, que la relación que hubo entre John Ford y John Wayne fue realmente impresionante, dándonos algunas de las mejores películas de la historia del cine. Aquí, por ejemplo, tengo comentado en el canal El hombre que mató a Liberty Balance, pero me quedan muchas más por comentar. Por ejemplo, La Legión Invencible, Centauros del Desierto, también tengo la Diligencia, comentada aquí en el canal. Fue una relación realmente muy fructífera que nos dio grandísimas películas a lo largo de la historia del cine. Pero también además hubo una relación también entre dos personajes, entre dos pesos pesados del Hollywood clásico, que fueron el director Anthony Mann y el actor James Stewart. Para mí James Stewart supone uno de los mejores, si no prácticamente el mejor actor de todos los tiempos, ya que ha realizado desde comedias, westerns, películas de aventuras, dramas, de suspense, de terror, de misterio. Ha habido infinidad de géneros que James Stewart no haya tocado. Fue uno de los actores fetiche de Alfred Hitchcock en películas como La Soga, La ventana indiscreta, El hombre que sabía demasiado, y también dirigido eficazmente por George Cukor en aquella comedia tan extraordinaria que yo la considero la mejor comedia de la historia del cine, realizada con Katharine Hepburn y con Cary Grant, llamada Historias de Filadelfia. Pero hoy nos vamos a desmarcar un poquito de todos esos géneros para situarnos en el género del western y la relación que hubo entre Anthony Mann y James Stewart. Entre Anthony Mann y James Stewart hubo multitud de películas, si no recuerdo mal 9 o 10 aproximadamente, entre 8 y 10, que fueron Tierras Lejanas, El hombre del Laramie, El hombre del oeste, creo recordar, Colorado Jim, muchísimos films que han pasado a la historia como clásicos ya del western y también clásicos de la historia del cine. Pero para mí hay uno que sobresale entre todos prácticamente, aunque también estuvo Winchester 73, realizados tanto en blanco y negro como en cinemascope como en el formato 4:3 típico antes de que se inventara el cinemascope. La película de los que voy a hablar esta noche fue realizada en 1952 y se llama Horizontes Lejanos, para mí una de sus mejores colaboraciones. Anthony Mann conocía a James Stewart tanto como John Ford podría conocer perfectamente a John Wayne. Sus puntos flacos, es decir, sus virtudes, todo lo que atesoraba a James Stewart como el gran actor que es. Además que la diferencia que hay entre los westerns que hacían, por ejemplo, Howard Hawks, John Ford, a diferencia de los que hacía Anthony Mann, eran no tan radicalmente opuestos, pero digamos que eran westerns como muchos más ágiles y dinámicos. Me explico. Los westerns de John Ford, por ejemplo, se desarrollaban en un único lugar, la mayoría de ellos, exceptuando, por ejemplo, La Diligencia o Centauros del Desierto, en el que es muy itinerante todo lo que es el viaje de los protagonistas. Pero, por ejemplo, films como El hombre que mató a Liberty Balance o Pasión de los Fuertes se desarrollaban en un único lugar, un único pueblecito donde había un montón de relaciones entre diversos personajes. Pero los westerns, por ejemplo, que hacía Anthony Mann eran westerns donde los personajes estaban en continuo movimiento yendo de un sitio para otro. Por ejemplo, Tierras Lejanas y Horizontes Lejanos es un claro ejemplo de ello. Es decir, en Horizontes Lejanos nos encontramos con una película en donde los personajes
van de un sitio A un sitio B a un sitio C constantemente, es decir, se están moviendo constantemente en todas partes. Argumentalmente nos situamos pues en la época de la fiebre del oro, en el que un grupo de colonos llega aproximadamente desde Missouri, desde el estado de Missouri, atravesando Estados Unidos para llegar a una zona pues más fructífera donde puedan vivir y crear pues sus escuelas, sus iglesias, sus pueblecitos para vivir de la tierra en la época de la colonización de Estados Unidos. Y a ellos les acompaña un personaje que es James Stewart llamado Glynn McLintock. Glynn McLintock en esta película es un personaje que es muy similar, pues ya no a los héroes del western, sino a los antihéroes. ¿Os acordáis, por ejemplo, del Clint Eastwood de Sin Perdón, de la película Sin Perdón, que ganó el Oscar en el año 92? Pues es un personaje que busca una especie de redención, porque tiene un pasado realmente oscuro. Hay una secuencia al principio de la película que define al personaje realmente de una manera extraordinaria. Y es que, pues, a la cabeza de esta gran caravana de colonos va este Glynn McLintock. Y entonces se encuentra con un personaje interpretado por Arthur Kennedy, otro de los grandes secundarios del cine de Hollywood de aquella época, en lo que yo creo que es uno de sus mejores papeles, y que está a punto de ser ahorcado. Entonces llega James Stewart, que se adelanta a los colonos, y cuando está a punto de ver ahorcado a Arthur Kennedy, se lleva la mano al cuello porque tiene un pañuelo un tanto sospechoso en todo lo que es la garganta. Y coge su rifle y con un disparo muy certero, pues acierta a dar lo que es la cuerda y le libera de los que querían ahorcarle. Pero claro, el personaje de Arthur Kennedy, un personaje llamado Cole Henderson, pues no está ahí digamos, no le van a ahorcar por nada, sino porque tiene también un pasado. Es decir, tanto el personaje de James Stewart como el personaje de Arthur Kennedy en esta película tienen un pasado. Es decir, tienen un pasado oscuro que no sabemos lo que es, pero que realmente nos podemos imaginar que han sido, pues, asesinos, cuatreros, ladrones, pueden haber sido cualquier cosa. Pero James Stewart en esta película no sabemos realmente lo que fue. Arthur Kennedy, a lo largo del film, no buscará una redención, pero el personaje de James Stewart sí, porque es el antihéroe que busca la redención en todo momento. El reparto de esta película, pues la verdad es que para un western es realmente glorioso, es fantástico, porque ya no solo tenemos como personajes principales a James Stewart y a Arthur Kennedy, sino que tenemos a Julia Adams. Julia Adams fue la actriz protagonista en aquella película de los monstruos de la Universal que se llamaba La criatura de la Laguna Negra, o como la conocimos aquí en España, La mujer y el monstruo. Que es una de las chicas, una de las hijas de los colonos que va en la carreta. Y posteriormente nos encontraremos, a lo largo de la película, con el personaje de Rock Hudson, que es un jugador de cartas, digamos un poco semiprofesional, pero no demasiado certero en su puntería con el arma. Entonces, a lo largo de toda esta caravana, pues James Stewart siempre le gustó el personaje de Julia Adams. Una chica muy guapa, muy, en ese sentido, muy echada para adelante, que tenía las ideas muy claras. Y es que uno de los puntos fuertes de esta película es la grandísima definición de personajes que hace Anthony Mann en todo momento. Por ejemplo, la presentación del personaje de James Stewart, de Glynn McLintock, en cuanto vemos que se coge la mano al cuello cuando está a punto de disparar a la soga para liberar al personaje de Arthur Kennedy, sabemos o intuimos que él ha podido tener también una soga al cuello. Por lo tanto, sabemos que puede tener algún pasado ciertamente oscuro. Es más, cuando Arthur Kennedy es liberado, los dos se internan en el bosque antes de llegar a la caravana de colonos y se presentan el uno al otro, teniendo cada uno de ellos pues gratas sorpresas, por así decirlo. Arthur Kennedy le dice, bueno, no me ha presentado, ¿quién es usted? Y dice, yo me llamo Glynn McLintock. Y claro, Cole Henderson, el personaje de Arthur Kennedy, se queda unos segundos donde la mirada pues se le queda petrificada completamente. Es como si le hubieran echado un jarro de agua fría.
como diciendo, estoy delante de un auténtico, no podrá así decirlo, asesino, atracador de bancos, etc. No sabemos lo que hay detrás del personaje de James Stewart, pero tuvo un pasado turbulento, un pasado seguramente que él quiere ocultar. Y claro, cuando Arthur Kennedy dice Glyn McLintock, dice Glyn McLintock de Missouri, dice sí, exactamente el mismo. Dice, ¿y qué le trae usted por aquí en una caravana de colonos? Porque usted no se dedicaba a todo esto. Y le dice el personaje James Stewart que quiere ser granjero o que quiere ser ganadero. Dice Arthur Kennedy en ese momento, vaya pues, sí que va a dar un cambio radical. Pero tenga usted en cuenta que el personaje que usted realmente es su pasado volverá, su pasado volverá. Dice, no lo creo, porque yo quiero cambiar radicalmente de estilo, radicalmente de persona, quiero ser alguien diferente. Y le dice Arthur Kennedy en un diálogo muy bueno, dice, ¿de qué estás huyendo? Y le dice James Stewart en un guión realmente magnífico que tiene, dice, yo estoy huyendo de Glyn McLintock, es decir, estoy huyendo de mí mismo. Como diciendo, quiero junto con estos colonos formar ya no solo una familia o una comunidad, lo que quiero es redimirme de todos los, digamos, pecados, porque también en esa colonia que van a fundar estos colonos, también habrá una iglesia. Lo que quiero es dejar al lado mi pasado. Y claro, cuando James Stewart le dice a Arthur Kennedy, ¿y usted cómo se llama? Y le dice, yo me llamo Cole Henderson. Y James Stewart también se queda un tanto petrificado y le dice, ¿no será usted el Cole Henderson famoso de Kansas City? Y le dice, pues sí, efectivamente. Es decir, que entre villanos anda el juego, o entre ex villanos anda el juego. Es decir, fijaos que en esa secuencia ya hemos definido a los personajes. Es decir, Anthony Mann tenía tanto dominio sobre el guión, sobre los personajes y sobre la presentación de los mismos, que junto con el guionista, llamado, si me lo permitís, Borden Chase, porque está la película basada en una novela, no de Borden Chase, sino que estaba en una novela llamada Ben of the Snake, de William Gulick. Es el título de la película, bueno, el título de la película es Ben of the River, pero la novela es Ben of the Snake. Los personajes ya han quedado perfectamente definidos en esa secuencia y además en ese guión que está tan sumamente condensado, porque la película dura solo 90 minutos, que ocurren muchísimas cosas. Es un western muy dinámico y muy ágil en todas las aventuras y en todos los hechos que van ocurriendo. Algo que nos define, pues, lo que es la economía narrativa que Anthony Mann estaba dando en sus westerns constantemente, además digna en muchos aspectos de incluso del mismísimo John Ford. Pero en esa secuencia ya han quedado definidos los personajes. Tanto Arthur Kennedy como James Stewart tienen un pasado, digamos, sospechoso. Entonces se unen a la caravana de colonos, y esa caravana de colonos pues va avanzando por las tierras, por un paisaje maravilloso, magnífico, y luego os hablaré, cuando os hable de la parte técnica del film, porque es realmente extraordinaria, de la importancia del paisaje, como os lo dije en el caso de Lawrence de Arabia, o por ejemplo en mi anterior vídeo del hombre que pudo reinar en el homenaje a Sean Connery. Pero aquí Anthony Mann lo lleva ya a un nivel, en lo que es el protagonismo del paisaje, a un nivel realmente impresionante. Sobre todo en lo que es la segunda parte de la película, cuando los personajes van subiendo, esa caravana de colonos va subiendo por todas las montañas, esas montañas rocosas, llenas de piedras, llenas de caminos estrechos, que es prácticamente son como caminos que no tienen vamos, no había prácticamente caminos, son césped, son todo piedras, y si hay algunas líneas definidas, pues son las que van marcando prácticamente lo que son las ruedas de los carromatos, las ruedas de los carros, los caballos, todo ello realizado de una manera magnífica. Todos estos colonos, evidentemente, pues van buscando pues una serie de provisiones para llegar a unas zonas, llegar a una zona donde establecerse. Y lo que hacen también es una parada en una ciudad llamada Portland, en el estado actualmente de Oregón.
para comprar una serie de víveres y que posteriormente se los suban a través de un río, para poder llegar a la zona para recogerlos, a una pequeña playa, y subirlo hasta la colonia que ellos tienen pensado vivir. Pero en esta película no solo vemos lo que es realmente un western o una película de aventuras. En esta película vemos realmente y evidentemente muchos de los temas que han corrompido al hombre. Vemos incluso lo que es el inicio de un capitalismo, pero un capitalismo un tanto salvaje, ya que vemos, como os he dicho al principio de la crítica, lo que era la auténtica fiebre del oro. Es decir, los personajes, cuando llegan a Portland, cuando llegan a la ciudad de Portland, además con un pequeño embarcadero que tienen y todo, para que luego posteriormente en ese barco les suban sus provisiones río arriba para llegar a la colonia, pues vemos que son recibidos de una manera, pues, digamos, muy amable por lo que es el máximo dignatario de lo que es el pueblecito, de una manera muy amable, sospechosamente amable. El personaje de Julia Adams había tenido un encuentro con los indios, ya que en una de las noches en la que los colonos habían acampado, se oyen como una especie de ¿cómo os diría yo? Como de sonidos que parecen de animales. Pero los personajes de James Stewart, de Gillian McClintock y de Cole Henderson se da cuenta de que esos sonidos no provienen del bosque por sí mismos. Es decir, no son de pájaros, sino que son señales de indios que quieren atacar la caravana de colonos. Es decir, esta es una película, un western, que además de ser una auténtica película de aventuras, lo que no duda es también tener la presencia de los indios. Y aquí es donde los personajes van evolucionando, sobre todo los dos protagonistas, Arthur Kennedy y James Stewart, porque serán los dos los encargados de dar muerte a esos indios que, por desgracia, clavarán una flecha en el hombro de Julia Adams, que quedará herida hasta llegar a Oregón, donde precisamente el capitán del barco que transportará los barriles es también o hace las funciones de médico. Y dice que tiene que quedarse allí. Realmente tiene que quedarse allí. En esta película, Portland, Oregón, lo que va a significar, lo que es la ciudad de Portland, en este pueblecito, lo que se va a convertir a lo largo de toda la película será en un símbolo total, no solo del capitalismo, sino de la codicia del hombre. Ya que cuando esas provisiones que habían comprado los colonos tardan en llegar, cuando los colonos han llegado a su colonia con todos los carromatos, pero que el hombre fuerte del pueblo, el dignatario, les había dicho que se las iban a mandar, empiezan a ocurrir algo extraño, como diciendo, es que están tardando demasiado. Entonces James Stewart va a lo que es allí la ciudad y se encuentra con el personaje de Arthur Kennedy, que realmente se había quedado allí anteriormente, y con Julia Adams, que se había quedado también para recuperarse de su herida. Y ve que todo ha cambiado radicalmente. Todo lo que son los barriles con las provisiones, todo lo que es el personaje de Arthur Kennedy, lo que es un personaje llamado Tom Hendrich, que es, digamos, el alcalde o el dignatario de ese pequeño pueblecito, el mandamás, por así llamarlo, se ha convertido en un auténtico capitalista y un auténtico estafador. Porque dice que debido a la fiebre del oro, que debido al oro, la inflación ha ido subiendo y que no le pueden enviar todo eso. Es decir, la película lo que nos está dando a entender también aquí es una crítica soterrada a los inicios del capitalismo. Es decir, pero un capitalismo malentendido y completamente salvaje, ya que los barriles de provisiones que ellos habían comprado por 10 euros, por 10 dólares, ya les cuestan hasta 100 dólares. Y cuando James Stewart llega allí dice, ¿cómo es posible que de un barril de 10 dólares ahora me estén cobrando 100? Esto no puede ser. Cuando él llega a una estancia, lo que es el salón, donde están allí echando cuentas con todos lo que son los paquetitas de oro de los buscadores de oro de la zona, de la fiebre del oro de allí, descubre completamente anodado que Julia Adams se ha convertido en una recaudadora, o una, como diríamos, pesando el oro
convirtiéndolo en dinero para ir pagándolo, pero dependiendo del dinero, dependiendo de la cantidad de dineros que según la inflación vaya subiendo. Es decir, han convertido a una chica que era una mujer que iba a fundar junto con su familia y con un grupo de colonos un pueblecito para vivir de la tierra, los han convertido en auténticos tiburones capitalistas. Es realmente increíble. Y claro, James Stewart se queda como diciendo, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Entonces, claro, tienen un contronazo con Tom Hendricks, es decir, con el supuesto alcalde o el mandamás de la ciudad. Y le dice, yo a usted le compré unos barriles con provisiones por $10. ¿Por qué no me los ha enviado? Dice, es que todo ha cambiado en los meses en los que ustedes han fundado como esa pequeña colonia. Dice, pero es que mi gente, esa gente en la que está ahora cultivando la tierra en esa colonia, dentro de poco vendrá el invierno y necesitan esas provisiones. Dice, pues lo siento mucho, lo siento muchísimo, pero ahora los barriles en vez de $10 serán pagados a $100. Claro, esto es un contrato que habían hecho anteriormente en la película, pero queda completamente anulado, roto por la codicia del hombre. Es decir, el oro lo que provoca es la codicia del ser humano, y es lo que Anthony Mann aquí y el personaje James Stewart quieren rebelarse contra todo ello. Porque el personaje James Stewart en esta película no solo quiere redimirse en lo que es, digamos, todo su pasado de asesino o de ladrón, sino incluso también el pasado en lo que se refiere al ladronicio, al saqueo, porque vete a saber lo que ha sido, no lo sabemos. Es decir, el personaje James Stewart aquí es un personaje claramente ambiguo, con una ambigüedad muy estudiada, pero que luego va evolucionando hacia una redención. Es Horizontes Lejanos una película de redención en todo lo que respecta a las facetas del hombre, desde lo que es el ladronicio, de lo que es el asesinato, incluso la codicia. Entonces, cuando su contrato con Tom Hendricks, pues con ese personaje que le ha engañado, él se siente estafado, saca a la luz al auténtico James Stewart, mejor dicho, al auténtico Glyn McLintock, ese personaje del pasado turbio que fue un asesino. Entonces le coge lo que es la mesa, se la tira encima y empieza a pegar tiros, junto con un revólver que le da Arthur Kennedy. Dice, vámonos de aquí. También hay un personaje que, en mi opinión, no tiene mucha relevancia en esta película. Está, yo creo que como un poco metido con calzador, pero que representa otro de los elementos del western muy omnipresente en casi todas las películas del oeste de la época dorada de Hollywood, que era el jugador de cartas. Un jugador de cartas que era un estafador, un auténtico estafador, pero que se daba cuenta, al ser estafador, de todos los trucos, pero que no tiene verdaderamente muy buena puntería. Hay una secuencia donde McLintock, James Stewart, Cole Henderson, Arthur Kennedy, Rock Hudson y otro personaje están jugando a las cartas, y este personaje reconoce a Cole Henderson de Kansas, es decir, le reconoce como la persona maléfica que había sido en el pasado y que realmente lo sigue siendo. Dice, yo a usted le conozco de algo, dice, cuando se encuentran por primera vez, dice, ahora sí, me llamo Cole Henderson. Pero él ya no se queda muy, ¿cómo os diría yo? Ya no se queda muy concienciado, no, ¿cómo os diría yo? No se queda muy a gusto ya con la actitud de este personaje, porque dice, ya me han reconocido aquí. Por tanto, si hay alguien que me reconoce la voz, puede correrse evidentemente y que den la alarma de que yo soy un auténtico ladrón, estafador, etcétera, pero que a McLintock no le conocen, porque es de Missouri y está situado en Estados Unidos, mucho más alejado en el punto en el que están. Entonces, cuando están jugando a las cartas, este señor le dice, ya le conozco yo a usted. Usted se llama Cole Henderson de Kansas. Entonces, jugando en ese momento, jugando a lo que es el póker, jugando a lo que es la mano de póker, le dice Rock Hudson a este señor, antes de que le reconozca a Cole Henderson, le dice, la última carta que usted tiene, no la ha dado por arriba, sino la ha dado por debajo, y es un 2 de espadas. En la versión original es un 2 de picas, si os dais cuenta de ello. Y claro, cuando se da la vuelta, reconoce que efectivamente es verdad.
que le habían engañado. Entonces Rock Hudson saca su arma, le pega un disparo a este señor, pero tiene tan mala puntería que en ese momento aprovecha Cole Henderson, Arthur Kennedy, la aprovecha para levantarse y pegarle un tiro, intentando que no mate a Rock Hudson. Pero todo es una hazaña, mejor dicho, toda es una baza muy calculada como pretexto para matarle porque le ha reconocido. Le ha reconocido, pero con el pretexto de decir que este señor ha hecho trampa a las cartas según Rock Hudson. Es decir, fijaos la inteligencia del guión. Rock Hudson reconoce que le están haciendo trampa, pero tiene tan mala puntería que es Arthur Kennedy el que pega el tiro a este señor. Lo que ocurre es que le pega el tiro no porque haya reconocido que le ha hecho trampas, sino porque le ha reconocido como el cuatrero, como el asesino que fue en el pasado y que sigue siendo el personaje de Arthur Kennedy. Es decir, todos estos elementos de guión tan sumamente inteligentes, está llena la película de todos ellos, y también de personajes inolvidables. Por ejemplo, en la película tiene Anthony Mann, lo que es en el guión, pues digamos una cierta tendencia a emparejar personajes, pero no parejas, digamos, pues matrimonios, no, sino que cada personaje tiene una especie como de pareja, ya sea hombre o mujer, ya sea pareja, digamos, de hombre o mujer porque se estén enamorados, o pareja de hombre con hombre porque sean amigos. Por ejemplo, lo que es el capitán del barco, hay una secuencia en la que cuando llegan todos los colonos a Portland por primera vez, hay un chico, hay un afroamericano que está en el barco y que está tirando de una cuerda para decir que al pueblo, a Portland, a esa ciudad han llegado colonos. Y está constantemente tirando de la cuerda para que suene pues el silbato, digamos, el sonido de lo que es el barco. Pero es que este personaje es realmente entrañable, porque será el encargado de cuidar a Julie Adams cuando tenía, además, ¿cómo se llama esto? Cuando tenía la flecha en el hombro, casi al principio de la película. Es muy amable. Y cuando los colonos ya cogen el barco, cogen las provisiones y se las llevan río arriba, dicen una frase que repite constantemente este capitán del barco, que dice: nunca debimos abandonar el Missouri. ¿Por qué? Pues porque en esa zona la fiebre del oro se estaba extendiendo de tal manera que él lo que no quería eran trifulcas, follones, problemas, etc. Y le dice a su amigo el afroamericano, dice: nunca debemos abandonar Missouri. Lo dice como 2 o 3 veces en la película. Además es que se convirtió esa frase en uno de los buques insignia del film. Nunca debimos abandonar el Missouri. Se lo dice a su amigo afroamericano como varias veces. Y es la manera que tienen de despedirse, de presentarse, tanto como de despedirse estos personajes inolvidables. Porque Anthony Mann, como todos los grandes directores del Hollywood clásico, nos hacían en estas películas dibujos de personajes completamente entrañables. Aquí el capitán de barco, que es además un médico, es un personaje simpático, campechano, que está siempre sonriente y que a la mínima pues quiere descorchar una botella de whisky para celebrar cualquier cosa. Y su amigo, el afroamericano, pues siempre está muy sonriente, está con él a su lado. Son personajes realmente entrañables todos. La verdad es que la película, en ese sentido, en lo que refiere a definición de personajes, quitando el personaje de Rock Hudson, que está, digo, para mí, desde mi punto de vista, está un poco metido con calzador, eran también los principios de Rock Hudson, porque estamos hablando de una película en 1952. Entonces todos los demás tienen una definición extraordinaria que por ese dinamismo, por esa agilidad en la narración que tiene Anthony Mann, pues se van desarrollando de una manera fantástica. Los dos principales, que son Glyn McLintock y Cole Henderson, es decir, James Stewart y Arthur Kennedy respectivamente, van evolucionando, pero cada uno inversamente proporcionales. Cole Henderson no puede dejar de ser un villano, no puede dejar de ser un cuatrero, no puede dejar de ser un asesino, y llegará un momento en la película que traiciona a James Stewart, porque un grupo de colonos, mejor dicho, de mineros, que estaban buscando oro, también lo que quieren hacer es hacerse con la caravana de colonos cuando están subiendo con sus provisiones y les ofrecen $100.000 en oro. A lo que, claro, Arthur Kennedy dice: yo no puedo renunciar a esto.
y lo que hace es aprovecharse de unos personajes que habían pagado allí, que además estaban haciendo como sus propios cambalaches para apoderarse de los colonos, de las carretas de los colonos, irse a los mineros, a por los mineros para darles el dinero, se aprovecha de ellos para dirigirlos. Porque dice el jefe de ese grupo de aprovechados, le dice Arthur Kennedy, en otro guión realmente fantástico, ¿estás con nosotros? Dice Arthur Kennedy, no, vosotros estáis conmigo, porque yo os voy a liderar. Y ahora mismo con los carromatos nos vamos a ir donde están los mineros, porque a mí ya nada me importan los colonos que estaban esperando estos barriles, sino que me importan los $100.000 en oro. Es decir, el personaje de Arthur Kennedy, ahí es donde vemos el punto de inflexión de él y que él no busca la redención. James Stewart, Glyn McClintock, a pesar de ser un asesino muchísimo más peligroso que el personaje de Arthur Kennedy, sí que busca la redención. Es más, Glyn McClintock, cuando secuestra la caravana de colonos para llevárselos a la zona de los mineros, lo que hace Glyn McClintock es, le dan una paliza, le dejan completamente tirado en una zona de como diría yo, como de altitud en las montañas, después de haberle dado una paliza tremenda, pero Glyn McClintock no se va a rendir. ¿Os acordáis de la secuencia de Sin Perdón cuando a Clint Eastwood le dice que han entrado esta serie de personajes que habían maltratado y matado, y que habían rajado, mejor dicho, no habían matado, habían rajado a aquella prostituta, y empieza él a beber y se transforma en el ser que él era anteriormente? Pues aquí está su inspiración. Lo que hace Clint Eastwood es homenajear al personaje de James Stewart, a Glyn McClintock, porque se transforma aquí, James Stewart, Glyn McClintock se transforma en breve tiempo en el personaje peligroso que había sido en el pasado, pero no para matar colonos, sino para vengarles, es decir, para recuperar las provisiones y llevárselos a la colonia que están esperando, y no a los mineros, realmente, para que les den los $100.000 a Arthur Kennedy. Entonces, en esa secuencia tan sumamente fabulosa, cuando están llegando casi ya a la zona de los mineros, empiezan a oír disparos por todas partes. Es decir, y le dice Arthur Kennedy, vosotros no sabéis con quién os estáis metiendo. Es un hombre realmente peligroso. Anteriormente había habido otra secuencia en la que el padre de Julie Adams le dice a James Stewart, dice, este barril está lleno de manzanas, pero hay una que está podrida. Y espero que una manzana podrida no pudra a todas las demás. Claro, James Stewart se queda como diciendo, esa manzana podrida puedo ser yo, simbólicamente hablando. Y lo que no quiere es que el padre de Julie Adams se entere de que efectivamente él ha tenido un pasado oscuro, porque él en secreto está enamorado de Julie Adams y quiere rehacer su vida. Pero claro, el padre de Julie Adams no quiere manzanas podridas dentro de lo que es su grupo de colonos al que él dirige. Por lo tanto, también vemos otra capa de lectura de la película, y es el simbolismo que tiene. Las manzanas representan frescas pues a toda esa buena gente de colonos que quieren fundar una colonia en el estado allí de Oregón, de Portland, en las montañas, pues para vivir de la tierra. Y esa manzana podrida representa a James Stewart, representa a Glyn McClintock, y está podrida porque tiene un pasado oscuro. Pero James Stewart, que se ve identificado con esa manzana podrida, dice, es que no son lo mismo manzanas que hombres. Entonces el padre ya empieza un poco a sospechar. Y cuando están reunidos en una secuencia antes de traicionar a Arthur Kennedy, a James Stewart, reunidos en una secuencia, el padre Judy Adams está aparentemente dormido y le dice a Arthur Kennedy y a James Stewart, le dice, ¿cómo puede ser que tú no quieras los $100.000 de los mineros? ¿Te vas a quedar aquí con ellos que descubrirán tu pasado y luego te darán una patada? ¿No te darán ni las gracias por haberles acompañado a su colonia? Dice, ¿qué es lo que prefieres? ¿$100.000 en oro o que te den una patada? Y no te den ni las gracias, que sean unos desagradecidos. Hay un momento dado, hay un plano en el que James Stewart se queda como muy pensativo y está a punto de abandonar el camino recto, como dijo Samuel L. Jackson en Pulp Fiction.
Pero él, como quiere redimirse, sigue siendo fiel a sus convicciones, porque Glyn McLintock, James Stewart, a pesar de haber sido un asesino, cuatrero o ladrón, tiene ya establecido en su psique, en su mente, un gran control de sí mismo y sobre todo un código de honor y un código de valores. Un código de valores porque quiere dejar atrás todo ese pasado, al igual que hizo Clint Eastwood en Sin Perdón. Quiere dejar ese pasado por completo aparte. No quiere saber absolutamente nada. Por eso confía y desconfía a la vez del personaje de Arthur Kennedy. Y cuando le pegan esa paliza y le dejan tirado en las montañas, James Stewart dice: sabía que esto iba a pasar tarde o temprano, pero ten cuidado porque cada vez que mires al cielo puedes encontrarte conmigo. Arthur Kennedy, evidentemente, como él está desarmado, no le mata, porque entonces le podrían haber tachado como un cobarde. Y decide dejarle allí, tirado. Pero he ahí el error que tiene Arthur Kennedy. Es que Glyn McLintock, James Stewart, no se va a rendir tan fácilmente. Y llega un momento, al final prácticamente de lo que es la película, en el que Glyn McLintock, James Stewart, empezará a disparar a todos, mejor dicho, a Arthur Kennedy y a los mineros que él ha llamado, porque hay una caravana de colonos con un montón de provisiones para ellos a cambio de los $100.000 prometidos. Entonces, claro, ¿quién puede ahora enfrentarse a un personaje tan terrible anteriormente, tan temible y con un pasado realmente como el que tenía Glyn McLintock? Por eso Arthur Kennedy le teme, le respeta, se pone a su lado en diversas partes de la película, pero realmente le teme en todo momento. Sobre todo hay una secuencia cuando están en Portland, cuando está Julie Adams, pesando el oro y todo eso, en una especie como de cabina, que parece una celda llena de rejas, en el que le coge el brazo, la coge del hombro a Julie Adams, y Julie Adams está enamorada del personaje de Arthur Kennedy, pero no las tiene todas consigo. Y le dice: no es tu novia. Pero ya es la segunda vez que se lo pregunta. ¿No te importa, verdad? Dice: no, para nada. Realmente para nada. Mentira, porque James Stewart está enamorado profundamente del personaje de Julie Adams. Pero se lo pregunta 2 veces, porque en el fondo le teme. Le teme mucho porque sabe que si Arthur Kennedy intentó ser ahorcado por sus fechorías, a Glyn McLintock también. Pero es que Glyn McLintock, James Stewart, es un personaje muchísimo más peligroso que Arthur Kennedy. Es decir, tiene un pasado mucho más tremendo. Entonces hay una secuencia también que es realmente absolutamente formidable, en el que los hombres de Tom Hendricks, los del pueblo de Oregón, persiguen a los colonos también, porque claro, todo lo que son los barriles se los han llevado, no a $100 como quería en un primer momento. Pero claro, todos esos hombres, Glyn McLintock, muy inteligentemente, Arthur Kennedy y Rock Hudson, se sitúan entre la maleza alrededor de todos los que son las caravanas de los colonos, con las escopetas apuntando a los rifles, y logran matar a todas las personas que lleva Tom Hendricks. Pero fijaos aquí un detalle. Arthur Kennedy, Cole Henderson, sigue disparando constantemente, matándoles. Sin embargo, James Stewart dice: ya es suficiente. He ahí la diferencia entre el personaje de James Stewart y el de Cole Henderson, es decir, el de Arthur Kennedy. Arthur Kennedy no se ha redimido, James Stewart sí, y él dice: ya es suficiente, porque ya se irán. Y se irán porque matan a Tom Hendricks. Es decir, ese gran hombre fuerte de Portland, que se había corrompido a sí mismo por la fiebre del oro, y que quería recuperar esos barriles porque no se los habían pagado al precio que él quería, porque se había convertido en un, digamos, tiburón del capitalismo. Y hay también una crítica al capitalismo que tiene esta película. Finalmente, Glyn McLintock, hay una secuencia en la que lucha con el personaje de Kennedy, de Arthur Kennedy, ya no solo por el amor de Julie Adams, sino también por esos víveres que están esperando los colonos en las montañas, y que Arthur Kennedy quería llevárselo a los mineros para que le diesen los $100.000. Pero claro, Glyn McLintock, James Stewart, es mucho James Stewart. Y claro, le coge y le consigue ahogar le consigue ahogar
en lo que es en el río que están atravesando en ese momento, de cara ya a la zona de los mineros. James Stewart consigue recuperar todos los barriles y cuando llega, no le ocurre, cuando llega, antes de llegar, en la lucha, en lo que era el pañuelo que él tenía alrededor del cuello, el personaje de Rock Hudson le recoge del río, que va a mucha velocidad en las aguas, con una cuerda. Y él cree que tiene una cicatriz en el cuello que se la ha podido hacer, o una rozadura, debido a que se lo ha podido hacer, pues por la cuerda, por tirón de la cuerda. Pero dice Glyn McLeod, dice James Stewart, esto no es de una cuerda. Es que a mí, al igual que a Cole Henderson, me intentaron ahorcar. Es decir, yo tengo un pasado oscuro. Pero el padre de Julie Adams, que había dudado de él, mejor dicho, que había dudado de esa manzana podrida, esa posible manzana podrida, dice, tengo que pedirte perdón porque aquí he sido yo el equivocado. Una manzana podrida no tiene por qué infectar a todas las demás. Es más, no es lo mismo una manzana que un hombre, como usted realmente dijo. Fantástica conclusión para un western inolvidable, realmente inolvidable. Con un guión, como os he dicho, lleno de secuencias realmente fabulosas, pero todas las secuencias que os he ido nombrando no son prácticamente spoilers, ya que la película, en solo 90 minutos, es tan sumamente ágil que tiene en todo momento secuencias donde los personajes se están moviendo de un modo constante. Es decir, no os he contado ni la 10.000.000ª parte de las cosas que ocurren en esta película. También en ese gigantesco barco de ese entrañable capitán, ese barco fue el que se utilizó en otras películas musicales, por ejemplo, una de George Stevens, yo os hablaré de ella, llamada Magnolia, protagonizada por Ava Gardner, Howard Keel y Katherine Grayson, y una película más reciente entre comillas, del año 95, que seguramente la conoceréis, protagonizada por Jodie Foster y por Mel Gibson, llamada Maverick, y también en la que también estaba James Coburn. Pues es exactamente el mismo barco, tipo los que cruzaban el Missouri y el Mississippi, en la época, digamos, antes y después de la Guerra de Secesión, por el sur, por el llamado Viejo Sur, según lo que el viento se llevó, con esa rueda gigantesca, en la parte de atrás que hacía girar, para poder hacer que el barco avanzase. Ese barco totalmente precioso, pero que fue, digamos, destartalado o pintado para el efecto en esta película, llamado River Queen, aunque en las otras películas, como os he dicho, se llamaba de otra manera. Pero es un final realmente soberbio en el que James Stewart llega ya a la zona donde están los colonos y dice, ya os traigo aquí todas vuestras provisiones. Pero Julie Adams, que se había enamorado de Arthur Kennedy, pero que no las tenía todas consigo, ve que esa redención en el personaje de James Stewart es digna de su amor. Y consigue ser su pareja. Es decir, James Stewart no solo consigue redimirse, sino consigue el amor de su vida o consigue el amor de la persona, de la mujer a la que se había enamorado. Toda esta película está llena de personajes, digamos, entrañables, fantásticos, como solo los grandes westerns nos daban en aquellos tiempos. Técnicamente os puedo asegurar que es una película donde el uso del Technicolor es realmente extraordinario. Estamos hablando de una película de 1952. El formato es 4:3, como el que yo tengo aquí en el Blu-ray, pero parece muchas veces que a Anthony Mann, que luego posteriormente rodó La caída del Imperio Romano, aquí es decir, producida por Samuel Bronston, aquí en Madrid, en la Sierra de Madrid, utiliza el formato Cinemascope de una manera realmente impresionante en aquella película. Pero es que aquí parece que no necesita el cinemascope para, dentro de un plano, dentro de lo que es un plano, abarcar muchos personajes y que todos ellos no se obstaculicen los unos a los otros. Además de que los personajes se mueven ampliamente por el plano sin obstaculizarse y sin ser ningún impedimento para los unos con los otros. También utiliza muchísimo lo que es la profundidad de campo. Hay una secuencia en la que McLintock, el personaje James Stewart, ha desaparecido y entonces pues Arthur Kennedy, todo lo que son los traidores que habían contratado anteriormente para subir lo que son los víveres de los colonos al barco, y Rock Hudson, están oyendo disparos, pero no de pistolas que habían llevado estos cuatreros traidores que habían contratado, no, están oyendo los disparos de un rifle.
Y ese rifle es el rifle de McLintock. Dice, es que ese rifle, esos disparos no son de una pistola, son de un rifle. Es decir, en esta secuencia hay dos aspectos técnicos muy buenos a resaltar. La profundidad de campo, porque en un primer plano tenemos a Arthur Kennedy con una cara de espanto, porque él sabe el peligro que representa McLintock. Luego a Rock Hudson y luego al resto de personajes que estaban allí alrededor, cuatreros, etc. Incluso los colonos. Pero también domina la acción fuera de campo, porque esos disparos nos están diciendo que McLintock está matando uno detrás de otro a los que han ido a cazarle, a los que han ido a matarle. Porque McLintock, ya os he dicho que es mucho McLintock, y se las sabe todas, absolutamente todas. Y entonces son incapaces de llegar a matarle. Hay otra secuencia, por ejemplo, en el interior, cuando está Julie Adams tumbada en la cama, que tiene una riqueza cromática, de colorido absolutamente fabuloso. Pero técnicamente, si esta película resalta, es por la espléndida y extraordinaria fotografía. Si, como al principio de la crítica os he dicho que el uso del color, mejor dicho, el uso de lo que es el paisaje tiene una importancia capital en películas como El hombre que pudo reinar, como Lawrence de Arabia, como en las películas del mismo John Ford, Anthony Mann en esta película lo lleva un paso más adelante. Y la cámara, en muchas partes de la película, la sitúa prácticamente a ras de suelo, para que en las imágenes nos demos cuenta de cómo los colonos van tirando de los carros, de los caballos, y en los que apenas en algunos momentos se oye banda sonora, sino que lo que estamos oyendo son los ruidos de los cascos de los caballos, de lo que son las carretas, de lo que son el ulular del viento, y todo ello con una fotografía en la que todo está rodeado de bosques, de ríos, de arroyos, de colinas. Hay como una especie como de colina, mejor dicho, de montaña omnipresente en toda la película nevada, que es la montaña que tienen que atravesar hasta llegar a la zona de los colonos. Toda nevada, o sea, la fotografía es un auténtico esplendor y un regalo para la vista en esta película. Porque todo lo que es el colorido en Technicolor de los años 50, ya un Technicolor mucho menos saturado, más apastelado, pero todo lo que es, por ejemplo, todo lo que es el resplandor de los rostros de los personajes, todo lo que es el colorido y el detallismo de toda la escenografía, todo eso es absolutamente fantástico. Es una película rodada eminentemente en exteriores, pero los exteriores de noche están rodados en interiores. Es decir, que cuando se hace de noche, lo que es la zona de bosque está rodada en un interior, está rodado en decorado, pero está rodado en un decorado iluminado de tal manera que no parece realmente un decorado, que parece realmente que es un exterior, porque se ven cascadas, se ven los árboles prácticamente en todo su esplendor. No me imagino esta película que estuviese rodada en pequeños estudios, sino en grandes estudios, Es una película, desde el punto de vista argumental y técnico, realmente extraordinaria. Con Horizontes Lejanos estamos hablando de una obra maestra del western y de una obra maestra de la historia del cine. Posiblemente una de las mejores películas que hizo Anthony Mann en toda su carrera, y posiblemente la mejor película relación Anthony Mann-James Stewart que hubo. Además de otras como fue El hombre del oeste, Winchester 73, El hombre de Alamy, Tierras lejanas, muchísimas, todas ellas sobresalientes. Pero Horizontes Lejanos tiene un algo, tiene ese algo que está lleno de emociones, de amor, de amistad, de redención, de codicia, de avaricia, una crítica soterrada al capitalismo. Luego también tiene el sentimentalismo del personaje de James Stewart, cómo va evolucionando para adaptarse a ese camino recto. Sin embargo, Arthur Kennedy sigue desviándose hacia el camino equivocado, etc. Es que son muchos los elementos que tiene esta película. La fotografía, ya os digo que es de otro planeta. Es decir, tenéis que ver esta película en Technicolor y en Blu-ray, como yo la tengo, porque solo John Ford y Howard Hawks eran capaces de filmar los exteriores como los filma Anthony Mann en esta película, en el que aprovecha lo que son los ríos, lo que son las montañas, lo que son las zonas escarpadas, las pendientes. Hay una secuencia en donde uno de los carromatos, la rueda se rompe con una de las rocas y la cámara está completamente enfocándolo y se nota el sonido de ¡paf! Que se rompe la madera. Es una
una película avasalladoramente física, tremenda en todo lo que es su concepción visual. Es una película para disfrute ya no solo argumental, sino visual. Es un gran espectáculo. Y para mí uno de los mejores western que se han rodado jamás. Un western colmado de emociones humanas, no de sentimentalismo, como John Ford, es otro estilo de western, pero de emociones humanas y de personajes que van evolucionando según va evolucionando todo ese viaje hacia una nueva colonia, hacia una nueva vida y hacia una nueva redención que el personaje de Glyn McClintock, que el personaje de James Stewart, hace suya por completo al llegar. Cuando una de las mujeres, la mujer que está allí, es decir, lo que es la que se supone que es la mujer del padre de Julie Adams, es decir, su madre o una conocida, le da la mano a James Stewart y le dice gracias, muchas gracias por todo. He ahí el momento cumbre en el que James Stewart, Glyn McClintock, consigue la redención absoluta de su personaje, dándonos ya los títulos de crédito de una de las grandes obras maestras del western y por qué no de la historia del cine. Películas como esta no se hacen. Fijaos todo de lo que os estoy contando la película, pero no es ni la 10.000.000ª parte de lo que os podéis encontrar en este absoluto y maravilloso film. Os lo recomiendo fehacientemente porque sois unos cuantos de vosotros lo que me habéis dicho, es que apenas comentas westerns. Horizontes Lejanos es una obra maestra del western que todo amante del cine del oeste no puede perderse bajo ningún concepto. Una auténtica maravilla de película. Como esta ya no se hacen, ni muchísimo menos. Una obra de arte, no os la perdáis. Horizontes Lejanos de Anthony Mann del año 52. Hasta la próxima.